Y vamos a conversar hoy día en nuestra entrevista principal con la diputada Emilia Schneider del Partido Comunes sobre varias cosas y una que me interesa en particular, Emilia, porque creo que es relativamente novedosa. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Es que normalmente, cuando uno escuchaba hablar, por ejemplo, de labores no remuneradas, se pensaba casi siempre en, por ejemplo, mujeres que atendían en las casas a su familia o su papá, personas que cuidaban a ancianos, etcétera. Pero lo que es interesante acá es que se agrega el valor, el factor de niños haciendo ese trabajo, de adolescentes haciendo ese trabajo. ¿Qué tanta información tenemos de cuánta gente hace trabajos que teóricamente, si es que eso se comercializara o si se llevara a la arena laboral, tendría que ser recompensado o tendría que tener una remuneración y que sin embargo nosotros lo hacemos básicamente por relación familiar? Sí, exactamente. O sea, el trabajo de cuidados, digamos, nos podemos referir a cocinar, limpiar, cuidar niños y niñas, cuidar personas mayores enfermas, cuidar personas mayores en general, es, como dices tú, un trabajo que se han hecho distintos cálculos ahí por economistas feministas. Si uno lo llevara en términos del PIB, sería una parte muy importante. De hecho, el Ministerio de la Mujer, de hecho, había iniciado un proceso de un catastro de cuidadoras para ir calculando cuánto de ese trabajo representaría el PIB en Chile, o cuánto del PIB representa ese trabajo, ¿no? Y es una parte bien importante. Ahora ahí tenemos que ir sacando cálculos para tener la cifra exacta respecto a nuestro país, pero me imagino que esto lo preguntas a propósito de que presentamos un proyecto de ley con la diputada Camila Rojas respecto a los cuidados en la educación superior, porque aquí hay otro tema, además de la cifra tremenda económica que se oculta cuando invisibilizamos este trabajo y lo tratamos como solamente una muestra de amor y no lo reconocemos como lo que es trabajo. Además de eso, obviamos que hay que pensar la sociedad, el mundo del trabajo, el mundo de la educación, que sea compatible el desarrollo de estas actividades con los trabajos de cuidado, porque hemos visto en el último tiempo, bueno, hace ya bastantes décadas, una incorporación cada vez mayor de mujeres al mundo laboral, de mujeres al mundo de la política, de mujeres al mundo de la educación, y que es el sector de la población que sobre todo sostiene esas labores de cuidado. Y nuestro proyecto lo que busca es hacer compatible la posibilidad de estudiar en la educación superior y ser madre, padre o cuidador o cuidadora, fomentando la corresponsabilidad social. Ojo, no naturalizando que sean las mujeres las que carguen con ese trabajo. Y esto en realidad lo presentamos con la diputada Camila Rojas y yo y otras diputadas, porque en particular nosotras dos fuimos dirigentes estudiantiles y nos tocó vivir parte de esta lucha de estudiantes que eran padres y madres y no podían terminar sus estudios y por lo tanto veían coartado su desarrollo profesional, académico, por tener que compatibilizar con los cuidados. Y quisimos ampliar el proyecto a no solamente padres y madres, sino también personas que cuiden personas mayores, dependientes, familiares directos de hasta tercer grado. Déjame hacerte una pregunta, Emilia. Yo recuerdo históricamente de cabro, cuando tú no existías, yo recuerdo que se contaba con relativa frecuencia de personas que se conocían, personas que trabajaban en casas o en la agricultura, etcétera, y que era relativamente común hablar de, mira, yo llegué hasta sexta preparatoria o llegué hasta segundo medio y me tuve que salir para apoyar porque o se murió un familiar o perdió la pega mi mamá o mi papá y tuve que hacer eso. Eso era relativamente estándar y muchos conocíamos a personas que habían tenido que abandonar el colegio para entrar a trabajar. ¿Qué tanto de eso sigue siendo algo recurrente, estándar? Yo creo que es algo bastante recurrente. Ahí en el proyecto informamos de cifras respecto a la cantidad de personas que deben congelar sus estudios y también las casas de estudio como la Universidad de Chile que han avanzado en tener políticas de corresponsabilidad para evitar ese tipo de situaciones. Y si uno hace un zoom todavía más grande, no es cualquier persona la que deja sus estudios, sino que en general es la mujer. De hecho, en esos relatos yo también, bueno, tengo familia mayor, qué sé yo, que lo típico que te cuentan es que, claro, quizás el hombre siguió estudiando y la mujer tuvo que restarse. Y ahí vienen quienes dicen, oye, pero hablan de incluir a la mujer, quieren privilegios. No,
hay que igualar la cancha. Y la idea de este proyecto es eso, y compatibilizar los cuidados con los estudios tiene que ver con meterse en muchas cosas, o sea, además de tener la posibilidad de un pre y postnatal en la educación superior, que es algo que establece nuestro proyecto, de una serie de derechos especiales que hagan compatible su desarrollo académico con la vida con el trabajo de cuidado, sea un calendario especial, flexibilización, posibilidad de presentar certificados médicos que también sean de su hijo o hija, porque los tuvo que llevar un control, por ejemplo, los controles de niños sanos, y también una parte infraestructural, porque no es lo mismo una universidad que no tiene mudadores, que no tiene espacios de lactancia, que una universidad o un centro de formación técnica o instituto profesional que cuenta con ese espacio. Esa es una infraestructura amigable para los cuidados. Y por supuesto que esto tiene que ir acompañado de convenios o la posibilidad de tener un jardín infantil, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, como vivimos una sociedad que naturaliza que las mujeres carguen con ese trabajo de cuidado, lo más probable es que sigamos viendo mujeres que coartan sus posibilidades de desarrollo por hacerse cargo de los cuidados y la sociedad no les ofrece una respuesta. Y después nos preguntamos por qué los sueldos de las mujeres son más bajos, por qué las pensiones de las mujeres son más bajos, o por qué existe el llamado techo de cristal y muchas mujeres no ascienden en su carrera laboral. ¿Cuál es el techo de cristal? Techo de cristal se le suele llamar a esta barrera que existe para las mujeres en altos cargos políticos, ejecutivos, empresariales, para llegar a los más altos cargos. Se habla de un techo de cristal porque en el fondo hay muchas otras barreras. Para ya llegar a apostar esos cargos tienes que haber pasado muchas. Pero ese techo de cristal sigue existiendo, ¿no? Y por ejemplo, hay una propuesta que ha surgido del gobierno, es generar paridad en los directorios de las empresas, por decir un ejemplo. Y eso va rompiendo con esto, ¿no? Y yo creo que este proyecto también tiene harto que ver con eso, pero también con alivianarle la carga a las y los estudiantes de la educación superior que hoy día cargan con deudas, con una educación superior que si es comparada con la región es carísima, y con un sistema educacional de educación superior que en general en Chile es privado y por lo tanto cobra y cobra bien. Déjame plantearte una cosa que creo que lo planteó la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo el domingo en Tolerancia Cero. Sí, no, una persona bien inteligente, bien aguda y bien punzante. Y ella planteaba, si mal no la interpreto, que el tema de la igualdad de sexo, el tema de la igualdad, es algo de lo que se habla, pero que a la hora de practicarla, llamémoslo así, siempre hay una suerte como de empujoncito, mucho más empujoncito para, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para que la mujer tenga una posibilidad, no hacia el hombre, que naturalmente tiene todas las vías y todo lo demás. Entonces ella argumentaba en ese entonces, si que vamos a tener igualdad, bueno, que gane la persona más capaz, independientemente si es hombre o es mujer. Pero ¿por qué hay que darle a la mujer, decía ella, siendo mujer, hay que darle un plus? Claro. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, yo entiendo, por lo menos históricamente, que ese plus se da porque la inercia del sistema hace que las mujeres no entren a competir por puestos que eventualmente o teóricamente siempre se los llevan los hombres. Y por lo tanto hay que dar ese empujoncito inicial para que una vez que estén ahí, ya sepan que pueden entrar. Pero igual es una pregunta pertinente la que hace la diputada Álvarez de Toledo. Y es un argumento muy común entre, sobre todo, sectores que se oponen a este tipo de avances como la paridad. Y un debate que se dio harto en la Convención Constitucional a propósito del concepto de igualdad sustantiva. Y yo creo que es súper importante porque efectivamente cuando hablamos de igualdad, podemos entenderla como una igualdad formal, en que declaramos que todas las personas somos iguales. Pero diversos estudios desde distintas perspectivas, no necesariamente desde la perspectiva que yo comparto, han ido problematizando esto de decir, ok, la igualdad es un mandato, la igualdad es un objetivo de la sociedad, es una promesa que viene de la Ilustración, es una promesa de la modernidad, pero
efectivamente somos iguales, y si hacemos un zoom, nuevamente vemos que efectivamente no somos iguales. Hay gente que tiene más dinero, hay gente que tiene más oportunidades, las mujeres cargan con las labores de cuidado por una marcada estigma, estereotipo cultural que se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia. Entonces, cuando decimos que, claro, somos todos iguales y todos competimos en igualdad de condiciones, ignoramos que a veces está ahí haciendo competir a una persona que, no sé, llega sin desayuno al colegio, a un colegio gigante donde hay 100 estudiantes por sala, versus un estudiante que llega desayunado a una sala con 25 estudiantes. Y eso claramente no es igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No generar privilegios ni un empujoncito o un plus, sino igualar la cancha y construir condiciones de igualdad. Y para mí eso tiene mucho que ver con garantizar, por ejemplo, derechos sociales para que todas las personas tengamos cubiertas las condiciones mínimas para reproducir nuestra vida. O sea, todas las personas tenemos que ir al doctor, todas las personas tenemos que educarnos, todas las personas no podemos quedar desempleadas, jubilarnos, etcétera, etcétera, pensando en seguridad social. Entonces, lo que problematiza este concepto que se acuña en la Convención Constitucional, pero que viene a una reflexión de teóricas feministas de mucho antes, es que la igualdad es un deber ser y es un mandato para el Estado y para la sociedad en su conjunto que esa igualdad sea realidad. Y por ejemplo, una de esas cosas es que, no sé, si una dijera como, bueno, que compitan en igualdad de condiciones, pero la distribución de las tareas, por ejemplo, en el hogar no ha sido históricamente distribuida de forma igual. Entonces, ¿dónde está esa igualdad? Y por eso yo creo que se generan, por ejemplo, la iniciativa de tener paridad, porque es a través de una política pública ir catalizando un cambio cultural, porque la idea es que en el futuro efectivamente vivamos en una sociedad emancipada de todas estas cosas, o sea, que no sea necesario establecer una cuota. Yo no creo que ese sea el fin último, sino que es esforzar un poco algo que ha costado que ocurra. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, parte del proyecto que nosotras presentamos tiene que ver con eso. Las personas que cuidan, padres y madres, que deben trabajar en los cuidados en igualdad de condiciones, y ese es un avance, por ejemplo, de que el prenatal y el postnatal corra para ambas partes, porque si no estáis mandando a la casa a la madre y le estáis diciendo tu lugar natural es la casa cuidando hijos, mientras tu pareja o tu expareja, qué sé yo, está trabajando. Y ahí estamos perpetrando eso, bueno, y reproduciéndolo. Ese es el punto al que yo llamé la inercia cultural. Sí, es una inercia y es una cuestión histórica. Ahora, eso pasa en un montón de variantes. Estructural. En un montón de variantes. Yo fui el año 88 parte del equipo de Universidad Católica de Rugby que viajó por primera vez a Sudáfrica. En Sudáfrica, en Johannesburg, por ejemplo, en Johannesburgo en esa época, a las 8 de la noche no quedaba en la ciudad ni una persona de raza negra. Había toque de queda de raza. Y todo lo que te atendía eran personas blancas, de tez blanca o caucásica. Y al día siguiente, en la mañana, tú salías a los mismos bares, a las mismas cosas, y estaban todas las mismas personas mezcladas, de distintas razas que habían. Cuando llega Mandela, una de las cosas más difíciles que hay es cómo se rompen las inercias. Y él lo dice en un momento dado, en un discurso bien bonito. Cómo se rompe la inercia de algo a la que hemos estado acostumbrados tanto tiempo. Yo puedo decir ya, se acabó el toque de queda. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a mí nos sorprendió mucho, a varios de mis compañeros. Tú en esa época te cruzabas con una persona de raza negra en la calle y por lo menos el muchacho o la niña, 8 o 6 metros antes que tú, bajaba la vista al suelo. Y pasaba así, no te podía mirar a los ojos. Eso es una cosa que no se va porque hay una ley. No. Lo mismo que ocurre en el caso de, por ejemplo, poder entrar a carreras que históricamente siempre eran pasto masculino, digamos, qué sé yo, históricamente estoy hablando, las super científicas o las super, qué sé yo, filosóficas y todo lo demás. Bueno, hoy día hay muchas más mujeres, pero todavía hay una resistencia inercial muy fuerte a esta suerte de igualdad. Y las mujeres incluso te lo plantean. Por supuesto. Yo no tengo ganas de ir a competir con un gallo por un qué sé yo, puesto de astronauta. No, yo me quedo acá, hasta ahí estoy. ¿Qué tanto uno tiene que trabajar
para que la inercia, una vez más, deje de ser la que manda? Primero, sobre Sudáfrica, yo creo que es una película que mucha gente ha visto, pero a mí me gusta mucho. Sector 9, no sé si la has visto, una película a propósito de la llegada de una nave extraterrestre, que hace una muy buen retrato o metáfora con el apartheid en Sudáfrica, en Johannesburg en particular. Yo creo que cómo se rompe esa inercia, hay dos patitas por donde. O sea, el cambio social o cultural no se decreta con una ley, pero también decir, bueno, dejemos que el cambio cultural pase, es bastante cómodo, porque no estamos haciendo un esfuerzo. Entonces yo creo que tiene que haber políticas públicas, leyes que vayan apuntando hacia allá, como puede ser la paridad, como puede ser una educación que desnaturalice el sexismo, que algo que a mí me ha tocado como pelear desde que era dirigente estudiantil. Y no es una educación que ponga por sobre los hombres a las mujeres, sino que evidencie por qué, por ejemplo, cuando hablamos de historia hablamos de tan pocas mujeres. ¿Dónde estaban las mujeres? Entonces, tiene que ver con yo creo que la educación es una cuestión central para esto, porque como bien dices tú, las poblaciones históricamente excluidas van interiorizando ese odio, van interiorizando esa exclusión, van interiorizando esa violencia. Y por supuesto que si una mujer no quiere quedarse en su casa cuidando a hijos e hijas, es perfectamente legítimo y tiene que ser protegida, tiene que tener derechos y todas las garantías que le podamos dar. Aquí estamos hablando de un concepto que a la gente conservadora le gusta mucho, que es la libertad. Y creo que hay que construir las condiciones para que efectivamente podamos decir que cada uno y que cada una elige libremente su destino. Y no es algo que tu abuela, tu madre te heredan y te dicen, no, mijita, es que usted no puede estudiar. Usted tiene que quedarse en la casa atendiendo a su pareja, atendiendo a su esposo, qué sé yo. Que eso te lo impongan como un destino del cual no puedes salir es algo que no corresponde. O que se naturalice que en el trabajo haya acoso sexual a las mujeres, eso también funciona como una forma de exclusión del espacio laboral. Porque te están diciendo, ok, tú llegaste acá, pero yo voy a transgredir tus límites, porque este espacio no te pertenece. Y esto no tiene que ver con construir una política identitaria, porque también se ha dicho mucho que esto es generar políticas para las minorías. No, es entender que para garantizar derechos universales en materia de educación, de trabajo, de salud, de seguridad social, hay que entender las particularidades de los distintos grupos, trabajarlas y igualar la cancha y generar un mínimo de dignidad para todas las personas. Entonces, creo que es súper importante entrarle por ahí. Y yo creo que es muy bueno el ejemplo de las personas negras y Johannesburg, porque sería muy absurdo decir que, claro, que una persona blanca como yo, por ejemplo, y una persona negra estamos en igualdad de condiciones, competimos iguales, cuando hay una comunidad, hay una población que carga con una herida tan fuerte como fue la esclavitud en su momento. O sea, es ignorar heridas que quedan en la historia y, como dices tú, se interiorizan y se vuelven en parte del comportamiento e incluso los deseos de un grupo. Claro, ahora, ¿cómo se advierte, Emilia, avance? Porque te lo pongo de la siguiente forma. Yo, por ejemplo, noto que, qué sé yo, mis hijos tienen una capacidad de internalizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo con bastante rapidez, con bastante cosas, sin ser fanáticos ni nada, para nada, pero si que tienen que plantear una situación que incluye a ambos, son bastante inclusivos sin caer ni siquiera en ridiculez ni nada. Pero todo esto, vuelvo al concepto de inercia, todo esto, en algún momento dado tú te das cuenta que estás avanzando en algo. Y no digo porque hayan salido leyes al respecto, sino que porque tú ves en la relación societaria que efectivamente cambian las formas, cambian de verdad. ¿Eso lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Y dónde lo estamos viendo? En cierta forma yo creo que sí lo estamos viendo. Cada vez, por ejemplo, vemos más mujeres en puestos de representación, cada vez es más inaceptable la violencia de género y eso genera una condena transversal que antes no veíamos quizás de sectores más conservadores. Yo creo que el ejemplo del lenguaje inclusivo es bueno porque ahí tenemos
yo creo que el lenguaje inclusivo es una cuestión importante porque reconoce las identidades de otras personas, pero para mí en sí mismo eso no representa un avance, porque creo que los avances hay que verlos en las cosas concretas. ¿Cuántas personas de las diversidades sexuales, por ejemplo, han accedido al empleo formal, en condiciones dignas, en los últimos años? Ese tipo de cifras yo creo que hay que mirar. Para mí un avance tremendo sería, por ejemplo, ir a un servicio público, ir a cualquier lado y que te atienda una persona trans, que te atienda una doctora trans, que te atienda, y que sea normal, que sea parte y que no sea un estigma. No es que te atienda una persona trans, sino que una persona trans trabaje ahí en las mismas condiciones que todo el resto. Me refiero a la experiencia. Y también yo creo que la inercia se va rompiendo de a poco. O sea, no podemos negar que en el siglo pasado hubo un avance tremendo de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, por ejemplo. Tremenda. Pero si uno hace la lupa, ese es un avance parcial, porque, por ejemplo, no necesariamente fue por una emancipación de la mujer, también se fue dando porque el sueldo familiar cada vez alcanzaba para menos y ya no era solamente el hombre el que podía sustentar, sino que también la mujer tenía que trabajar porque el sueldo familiar no alcanzaba. Eso no se tradujo necesariamente en condiciones dignas de trabajo para las mujeres, en condiciones que reconozcan la necesaria compatibilidad de la vida familiar y los cuidados con el trabajo formal, pero es un avance concreto, porque más mujeres empezaron a trabajar en el empleo formal y eso les dio cierto grado de autonomía económica. Pero creo que hay que entender que no se rompe la inercia de un día para otro, sino que son avances que vamos dando, pero que hay que ir cuestionando todo el tiempo. Oye, para mí la mejor medición son ese tipo de cosas concretas. ¿A cuántas personas les hemos cambiado la vida con las políticas y los cambios culturales que estamos impulsando? Sobre eso te quiero preguntar la última pregunta, Emilia, que es ¿qué tan transversal ves la aproximación a medidas, por ejemplo, legislativas o medidas que impulsen este tipo de cosas? ¿O sigue siendo una cosa, mira, esto es de la izquierda o los progres y esto es de los conservadores o la derecha? Yo creo que es algo que se ha ido rompiendo. Y de partida quiero decir que si una mira hace 100 años atrás, la izquierda y la derecha eran bastante conservadoras, en particular con el tema de las diversidades sexuales y las mujeres. Ha sido una cuestión que hemos ido transformando. Te echaban del partido, de la izquierda, en algunos partidos. Efectivamente. Y eso ha sido un mérito de esas diversidades sexuales y esas mujeres que hemos dado esa pelea. No es algo que nos regalaron. Ahora, si yo veo mayor transversalidad, la veo sin duda. O sea, nobleza obliga a reconocerlo. A mí me pasa, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y a mí me toca trabajar, tener puntos de acuerdo, firmar indicaciones y proyectos conjuntos con muchas diputadas de derecha de la comisión. Tengo que reconocer que hay un partido en particular que creo que se queda fuera, que es el Partido Republicano, que tiene una agenda, yo creo, contra los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Pero yo creo que cada vez se asienta que es una mirada transversal. Y creo que eso es bueno, porque también nos permite avanzar. Hay cosas que están sobre la mesa hace tanto tiempo. O sea, ¿cómo en esta reforma de pensiones, que es algo que venimos postergando hace tanto, no va a haber un elemento que nos permita corregir que las mujeres tengan menores pensiones? Yo creo que esas son cosas que cada vez se asientan más. La paridad, por cierto, yo creo una cuestión de partida, una demanda de carácter quizás más liberal, que podemos compartir personas de izquierda y de derecha. Entonces sí, yo creo que hay harta más transversalidad, en particular en las diputadas mujeres de la derecha, que creo que entienden porque lo viven. Y porque también yo creo que es una cuestión que ha ido cambiando. O sea, fue un escándalo y tuvo que retractarse, por ejemplo, el presidente de la UDI cuando dijo que no quería paridad. O en el mismo debate por el proceso constituyente, la paridad se ha ido transformando como un consenso poco problemático. Porque yo creo que también la ciudadanía fue cambiando. Y hoy día negarle la participación a las mujeres o no propiciar su participación, creo que es algo que está lejos del sentido común, o más lejos del sentido común. Así como el acoso y el abuso sexual se han vuelto inaceptables. Y yo creo que eso en buena medida en Chile es gracias al empuje del movimiento feminista. Emilia, vamos a conversar cuando ya este proyecto de ley empiece a circular y ojalá tenga una resolución, porque estas son las típicas cosas que uno no le llama la atención como le debiera llamar cuando se inician, sino que ya cuando las cosas están funcionando. Así es. El proyecto se llama Yo Cuido y Estudio, que es como el hashtag que le dimos, así que ahí para que lo puedan revisar en su casa. Muchas gracias, Emilia, por haber estado acá. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.